Hola amigos de YouTube. El video de hoy lo vamos a hacer directamente desde aquí, desde la cocina de mi casa, porque bueno, todos sabemos que nuestra cocina necesitan un mantenimiento cada tanto. En el caso mío ya hace 3, 4 años que no le limpio las hornallas y solo me están andando dos de ellas y las otras dos, una funciona muy poquito y la otra directamente nada. Así que lo voy a hacer al mantenimiento, a la limpieza de los picos de las hornallas y de paso el que no sabe, que nunca lo hizo, lo puede ver como para después poder hacerlo. Lo primero que debemos hacer es quitar las dos parrillas que se encuentran acá arriba. Algunas cocinas tienen una sola completa, pero esta tiene dos. Y luego procederemos a quitar las hornallas. Acto seguido debemos retirar la tapa que tiene aquí arriba y para ello vamos a tener que quitar 4 tornillos que están aquí debajo de las hornallas. Y ahora sí ya podremos levantar la tapa de arriba. No se asuste si la ven sucia, porque esto ya les digo tiene más de 4 años. Y como la cocina no se puede retirar porque está fija a la pared, no se puede limpiar tampoco. Uy, que está sucio esto. Este aspecto que ven acá es perfectamente normal en las cocinas, porque si no habría que limpiarla cada 3 meses. Pero bueno, este es grasitud que se pega. Pero como la cocina está fija, no la puedo llevar al taller porque después hay riesgo de pérdidas. Así que, bueno, yo ahora me voy a dedicar a limpiar las hornallas, ya que como ustedes vieron, esta y esta no estaban funcionando, casi apenas encendían un poquito, mientras que estas dos estaban bien. Y esta de paso tiene salido el chispero. Vamos a ver si lo puedo acomodar también. Lo primero que debemos hacer en este caso es sacar el pico que va al quemador. Y esto está roscado con esta tuerca que tiene aquí debajo. Hemos tenido suerte que aflojó bien fácil, así que procedemos a sacarlo. Observen la suciedad que tiene adentro, pero en realidad este no es el pico en sí, sino que es una tobera. El pico está aquí debajo. Para sacar la tobera tomaremos de esta tuerca que hace las veces de tope y desenroscaremos la toberita. Esto no tiene nada, simplemente es nomás un poco de suciedad ahí, que ya la vamos a limpiar. Y aquí está el pico propiamente dicho. Como ven, tiene tierra acumulada ahí, tierra o grasitud, no sé qué es lo que es, que hay que limpiar. Esta tuerca es un tope para que la tobera tenga una altura justa y dosifique el aire de entrada al quemador. Así que no la vamos a mover, solamente vamos a limpiar el pico. Para poder limpiar los picos vamos a echar mano a algunos artilugios, que este por ejemplo es un alambre de cobre, de eso de los bobinados. Tenemos una aguja, un alfiler y según el tamaño de los picos, un pelito de algún cable de cobre. Acá hay que tener especial cuidado que no meter algo que agrande el pico y que no se nos vaya a quebrar adentro. Al limpiar esto, vamos a ver, probar con la aguja. Vemos que la aguja entra bien y ahí va saliendo toda esa suciedad que tiene. Vemos que la aguja pasa bien y ahora podemos pasarle el alambre de cobre, que es un poquito más grueso, para que limpie. Pensé que era más fino estos picos, pero no. Y ahora sí se ve realmente del otro lado y es fácil pasarle el alambre. Ahora el pico está limpio y va a rendir al máximo. Procederemos también a limpiar esto ahora. Esto ya no hay problema porque es grande, se limpia bien y se ve bien. Ahora roscaremos la toberita nuevamente en su lugar.
la ajustamos un poquito para que no se vaya a aflojar. Y este ya es el mantenimiento del pico. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir el gas para que si cayó alguna basura cuando retiramos el pico, no quede ahí adentro y nos vuelva a tapar el agujero. Así que vamos a abrir la hornalla. ¿Ve? ¿Vieron cómo salió tierra ahí? Listo, eso es todo. Ahora pondremos nuevamente el pico en su lugar. Y le ajustaremos con la llavecita. Lo mismo vamos a hacer con esta otra. Y vemos que el agujerito del pico prácticamente no se ve. Así que procederemos a limpiarlo. Hacemos el mismo trabajo. Recuerden siempre de no meterle algo más grande porque si se agranda el pico lo habrán arruinado, ¿eh? Después la cocina les va a quemar mal. Siempre tiene que ser más chico y pasarlo así hasta que se limpie. Observen que ahí ya se ve bien el agujerito. Repetimos el proceso de soplado. Y colocamos el pico en su lugar. Y ajustamos como el otro. Bueno, ya hemos repetido el mismo procedimiento en las 4 hornallas. Ahora limpio todo esto. Voy a hacer un corte para no aburrirlos con la limpieza general. Y luego armaremos ya definitivamente y probamos. Luego, después de la limpieza que fue creo lo peor, vamos ahora a proceder al armado. Colocamos los 4 tornillos nuevamente. Y ahora cada hornalla en su lugar. Y ahora a probarla, ¿eh? Esa funciona bien. Y ahora sí tenemos todas las hornallas que regulan el máximo y el mínimo. Ahora colocamos la parrilla. Y el trabajo está concluido. Esos pequeños puntos rojos que se ven todavía es porque siempre alguna impureza entra en la cañería, tierra o algo, pero luego eso desaparece. Bueno amigos, no se olviden de suscribirse, compartir y darle like al video, que todas esas cosas ayudan a mantenerse mejor posicionado y ayudarnos a crecer un poquito cada día. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.